en el pueblo de Lares, en la carretera 129, frente a Café Oro. Así que si se va a tomar un café, nuestras puertas están abiertas para bendecirle. Los pastores Ricky y Doris Grafal son los pastores generales y nuestro equipo pastoral. Yo me desempeño como consejero pastoral o pastor consejero, brindo cuidado y asesoramiento pastoral. Y también formo parte de un grupo interdisciplinario en Puerto Rico que nos dedicamos a trabajar con lo que son adicciones de comportamientos o adicciones de procesos. Ahora mismo en Puerto Rico solamente habemos 2 pastores certificados a nivel de Puerto Rico para trabajar con ese tipo de adicciones y brindar un cuidado pastoral. ¿Están interesados en certificarse? Necesitamos manos. En confianza nos pueden escribir y le vamos a hacer llegar la información. No necesariamente tienen que ser pastores, sino que sean ministros que estén activos trabajando en el reino del Señor. ¿Bien? Y cuando la pastora Yareli me contacta para venir a ministrar, a hablar la palabra, es un reto porque hay que estar sincronizado con lo que dice el Espíritu. Y esta semana es el testimonio de que un hombre vino a la tierra, dejó una cruz ensangrentada, hablando de su humanidad, pero la tumba está vacía y nos habla del poder, la grandeza y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con todos nosotros. Y el tema que tengo para hablar en la mañana de hoy, es Cristo, su resurrección y el rol de la iglesia. Porque no tan solo Él vino, murió, resucitó, y vamos a estar hablando sobre cómo su vida a través de las Escrituras nos capacita a nosotros como iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, para continuar aquello que Él dijo, que cosas mayores ustedes harán en mi nombre. Así que la obra es desde la eternidad hasta la eternidad. Debemos de estar pendientes a lo que el Espíritu está trayendo a la iglesia, gracias, para poder entonces traer ese servicio a la comunidad. Vamos a ir por las Escrituras, vamos a ir sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir al libro de los Hechos, vamos a ir a los Evangelios y vamos a hablar sobre lo que el apóstol Pablo, el pensamiento paulino, nos habla sobre la misión de la iglesia que tenemos. Y el texto base que quiero utilizar para esta predicación, enseñanza en la mañana de hoy, está basado en Colosenses 1:27, entiendo que es un pequeño resumen de lo que quiero transmitir. Amén. Voy a estar leyéndolo en la versión Reina Valera y luego en la versión traducción lenguaje actual. ¿Está bien? Colosenses 1:27 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en la Reina Valera del 60. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Y en la traducción lenguaje actual dice, ese pequeño versículo que leímos en la Reina Valera, miren todo lo que dice la traducción lenguaje actual. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. Diga, Cristo habita en mí. Cristo habita en mí. Y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios no es que Dios, la Biblia dice, Dios no comparte su gloria con nadie. No es ese tipo de gloria. Ese contexto es la gloria que es Cristo.
Cristo es la gloria de Dios que vino, se encarnó y es la imagen visible del Dios invisible. Esa es la gloria de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan bello y maravilloso que tú nos has permitido vivir. Te pido, Padre, que tu palabra sea guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos hacer cada día hacedores de ella, llevarla a la práctica, no tan solo venir a escuchar un mensaje, sino que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza, ese poder para hacer testigos de tu grandeza, de tu poder y lo que tú tienes para nosotros para este tiempo, que es un tiempo glorioso en ti. Gracias, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, niños que estén aquí, Señor, y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que tu palabra sea tocándolos, que no vuelve atrás vacía, sino como dice, que sea grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que tu Espíritu las traiga cuando más las necesitemos a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. La vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que por medio de su muerte y resurrección, Él obtuvo la victoria sobre la muerte. Una muerte conquistó la muerte. La muerte de uno, del santo, del justo, del cordero inmolado, fue la paga por todos nuestros pecados. Y no tan solo fue la paga por nuestros pecados, sino también que fue uno sustitutivo. Él tomó el lugar que a mí y a ustedes nos tocaba. Él vino y lo pagó, y eso es motivo de adoración. Yo no sé si ustedes eso le llena a ustedes de alegría, de exaltación al Rey de Reyes, porque pensar de que cuando andábamos en nuestros caminos, Él vino, y es como esta imagen de que estamos todos en el bache, en el lodo, en el fango, y Él metió su mano santa, pura, y de ahí vino y nos sacó por medio de su sacrificio. Pero eso no se quedó ahí. Él nos limpió, nos puso vestiduras nuevas, nos puso anillo al dedo, nos puso un calzado nuevo y nos ha sentado con Él en lugares celestiales, cuando nuestro lugar era la perdición, era la paga del pecado, que es muerte. Él nos acercó al Padre, como se cantaba, el velo rompió y nos acercó a Él. Ya hoy día no tenemos que venir con ofrendas de algún animal o sangre derramada, porque la sangre de Cristo fue el sacrificio por toda la humanidad. Así que al abrir el camino al Padre, usted y yo como individuos podemos entrar a su presencia en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero cuando venimos a un lugar como este, o nos reunimos de forma virtual, no sé si se reúnen de forma virtual, pero cuando se reúnen de forma virtual, ahí está Él. Cuando se reúnen a adorar y exaltar como un día como hoy, aquí está Él. Porque cuando están los hermanos juntos en armonía, ahí Él envía bendición y vida eterna. Ahora, con su resurrección, Él nos expresa de que un tiempo nuevo ha comenzado, y es la era del Espíritu Santo y la era de la iglesia. Es la era del Espíritu Santo en nosotros, en aquellos que hemos sido regenerados, que hemos venido a la vida por medio de Él, y que el Espíritu Santo ha venido a sellar nuestra vida, como dice Pablo. Son las arras, es el precio, la garantía, es el sello en nuestra vida de que Él está con nosotros. Y a Él estar con nosotros, como iglesia, como un colectivo, Él nos impulsa. Él nos impulsa. Él nos impulsa. Esto no es cuestión, por decirlo así, de números. Uno es mayor porque el que habita en nosotros es mayor. Y como Él está con nosotros, ya somos mayoría. Aunque hayamos uno, estés en el supermercado, hay que orar por alguien. No importa, aquí hay que orar. Donde estemos. ¿Por qué? Porque somos una, hechuras suyas. 2, estamos sellados. Y 3, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús está con nosotros. Más adelante vamos a ver que cuando en Juan, Él dice, le enviaré otro consolador. Está hablando otro consolador, parecido, en semejanza a mí, porque es divino. Jesús es una persona, pero tiene 2 naturalezas.
la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en Él habitó toda la deidad. La cristología de aquel que vino y se encarnó y se hizo por nosotros. La resurrección no solo fue un hecho histórico de un evento para que la iglesia tuviera algo que celebrar como la Semana Santa. No es algo solamente litúrgico o algo de que Dios, vamos a ponerle algo para que mi iglesia tenga algo en que entretenerse y sobresalga una vez. Nace en diciembre, lo crucificamos en marzo y abril. Nace en diciembre, lo crucificamos en marzo y abril. No, esto es algo vivo. Esto es algo que está por encima de nosotros. La resurrección y ascensión de Jesús nos equipa como creyentes. Dice Efesios 4:8. Yo tengo los versículos, se los voy a ir diciendo si ustedes están tomando nota o los van a estudiar más adelante. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Nos ha equipado, el Espíritu de Dios nos capacita con dones. Esos dones no nos ganamos porque seamos más lindos o estemos haciendo. Esos dones son porque Él nos los da. Es un regalo de Él. Es un regalo de Él para nosotros, para bendecir a su iglesia. Somos administradores, nosotros lo utilizamos, esos dones, pero es para bendición para el cuerpo de Cristo. Por eso debemos de tener cuidado cuando vemos que personas quieren como que no, yo tengo este don y yo lo uso cuando yo quiera, o yo predico solamente a cierto sitio, o yo uso los dones espirituales solamente en algunos lugares. No, es para la edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Uno que esté en la calle y que necesite una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Eso es la iglesia. Dice la palabra, nos da poder para testificar a las personas de que necesitan un Salvador. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las funciones del Espíritu Santo es que nos da ese poder para testificar de que el ser humano es pecador, necesita un Redentor, y ese Redentor es Jesucristo, que vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre. La obra de redención es una que trasciende, es una que va más allá de lo natural, de lo que podemos pensar, ya que este evento es un evento sobrenatural del Dios manifestando su poder en la resurrección de Cristo, diciendo, no hay demonio, no hay principado, la muerte ya no tiene poder porque ahora están en mi Hijo, y a través de su Hijo Jesucristo tenemos esa garantía, pero es estando en Cristo que tenemos esa garantía de salvación y redención. Este evento es uno central en la historia de la humanidad y es la doctrina fundamental de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, no hay fe, no hay iglesia. Y lo vamos a ver cuando el apóstol Pablo lo habla. Dice, luego de haber asumido la naturaleza humana y haber sido sometido a la muerte pública, atroz y vergonzosa, el eterno Hijo de Dios fue resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado, el cual ya no estaba sujeto a la muerte. Y aquí podemos ver su identidad como Hijo de Dios, que estaba por encima de la muerte cuando Él resucitó. Su victoria sobre la muerte, la tumba, nos asegura la salvación presente y aquella futura manifestación de la resurrección de los muertos, o cuando Cristo venga podamos ir con Él.
pero es por medio de ese evento de la resurrección. Dice Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Está a la diestra de Dios el Padre. Eso nos habla del gobierno. No hay poder espiritual que esté mayor que aquel que está sentado a la diestra del Dios Padre. Y dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Y esos 4 versículos nos habla tanto de la vida terrenal como aquella promesa escatológica de redención divina. ¿Por qué? Porque dice, cuando estamos en Cristo estamos muertos, porque Él ha resucitado. Pero dice que debemos de buscar las cosas de arriba y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y muchas veces en nuestro afán diario o en nuestro mismo servicio a la iglesia, nuestra mirada se enfoca en lo natural o en nuestras metas, que son loables, que son buenas metas, pero nos enfocamos tanto en ellas que se nos olvida que la mirada tiene que estar puesta en el de arriba, el cual es la cabeza de la iglesia y el cual es el que trae la dirección a nosotros. Así que debemos de tener puesta nuestra mirada en aquel que sabe lo que es mejor para nosotros y que Él habló su palabra y que su palabra no va a tornar atrás vacía, y que por más que nosotros nos esforcemos humanamente, que debemos de hacerlo, debemos de actuar como si todo dependiera de nosotros, pero debemos orar como si todo dependiera de Dios. Esa frase de José Luis Navajo la escuché una vez y se me grabó en la mente, y es como si fuera combustible, porque no nos llama a estar ni ociosos, ni nos llama a estar afanados. Nos llama a tener un balance entre, Señor, yo reconozco que tengo esta pasión de evangelizar, de que las almas se salven, de servir en tu obra, pero también reconozco que dependo de ti y que tu palabra es la que me sostiene y que necesito la guianza de tu Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Estamos muertos. Estamos muertos en Cristo. En Cristo. No estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos para la gloria de Dios. Porque estamos cimentados en Él. Y cuando Cristo en ese día escatológico, puede ser hoy, mañana, no sabemos. Solamente el Padre sabe. Él venga, podamos ser levantados con Él. Y estar con Él. Y entender todos los misterios que no entendemos ahora, pero también adorar al Cordero que fue inmolado, que es santo, santo, santo. Esto es como que, Señor, gracias por este privilegio inmerecido de poder ser llamado tu hijo, de poder ser llamado tu hija, y que vivir en ti es vivir una vida plena, no es vivir una vida con cargas. Es gozarme en lo que estoy haciendo, porque tú llamaste a la obra, tú nos respaldas y nos has dado de tu Espíritu, quien nos da la guianza y la dirección. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en los días previos de la crucifixión, que Jesús está hablando con sus discípulos sobre la otra ayuda que van a tener, sobre el Espíritu Santo. Y dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dice cuando estén bien, no dice cuando estén mal, no dice un ratito hoy, un ratito mañana. Dice que el Consolador va a estar para siempre. Y el Consolador nos va a llevar a esa verdad, a esa justicia. Cuando estemos leyendo la palabra, dice la palabra que el Espíritu nos enseña todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos auscultando, cimentándonos en la palabra de Dios, y Él nos trae la guianza, Él nos trae la dirección, Él nos trae
Cuando nos tiene que llamar la atención como un padre amoroso, nos llama a cuentas por medio de su espíritu. Pero cuando también estamos haciendo las cosas bien, como padre amoroso dice, continúa, yo estoy contigo, lo estás haciendo bien. Y es por medio de su espíritu, el cual nos va a enseñar todas las cosas y recordará todo lo que nos ha dicho. En Juan 14:26 dice que Él nos va a enseñar. Por eso es importante cuando como cuerpo ustedes se reúnen en este lugar o como lo hagan para estudiar la palabra, ahí está el Espíritu Santo enseñando a través del maestro, la maestra, quien esté tomando la palabra, y el Espíritu Santo está trayendo lo que Él entiende que es lo que nosotros vamos a entender y lo que nos va a abrir el entendimiento para poder entender su palabra. Y también nos va a recordar, ¿a cuántos de aquí han tenido la experiencia de que muchas veces estamos pasando por un momento adverso de aflicción y Él nos trae un versículo bíblico o nos trae algún hermano, alguna hermana o alguien y viene la palabra y nos conforta, nos trae refugio, nos da consuelo, nos trae bálsamo, porque es el Espíritu Santo que sabe nuestra necesidad y nos ayuda? Y esto es gracias a la resurrección de Cristo, porque si Cristo no se hubiera ido, no hubiera enviado a la promesa, y la promesa venía porque Él se iba, y es uno en igual que sabe lo que Cristo sabía, porque es una persona divina, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una vibra, el Espíritu Santo no es un sentir, el Espíritu Santo es una persona, y está en nosotros y actúa a través de nosotros. Cuando Jesús resucita de la muerte y se le aparece a sus discípulos, les recuerda en Hechos 1, del 4 al 5. Y estando juntos, ya aquí Jesús está con ellos, ya ha sido resucitado, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Ellos tenían que hacer una obra y era la espera. Y la espera muchas veces desespera. Y muchas veces nos estamos orando y no viene respuesta. Y aquí podemos ver ese ejemplo en los discípulos. Nos están persiguiendo, ya están buscando quiénes eran los discípulos de Jesús para también darle crucifixión y matarlo. Y tú dices que no nos vayamos de Jerusalén. Entonces se tuvieron que esconder en el aposento, a orar. Se estima que estuvieron aproximadamente como unos 50 días porque ya estaba Pentecostés, que era lo que duraba. Sí que estuvieron 50 días aproximadamente orando juntos en armonía, obedeciendo al mandato que Jesús le había dado, hasta que descendió el Espíritu Santo. Traer el Espíritu Santo de parte del Señor, de parte de nuestro Dios hacia nosotros, nos da una responsabilidad. Y la responsabilidad la vimos la primaria en Hechos 1:8. Y es la responsabilidad de testificar, de dar testimonio. Es la única forma en que el Evangelio va a ser propagado. Y es el llamado que tenemos todos los que hemos sido lavados de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es dar testimonio. Dar testimonio. El cumplimiento de la palabra de Jesús lo podemos ver en Hechos 2, el 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban arrodillados, no estaban brincando, estaban sentados. Estaban sentados. ¿Por qué estaban sentados? Puede que hayan estado orando sentados, o puede de que ya llevaban 50 y pico de días
y estaban, ¿qué pasa? Que no ha llegado y estamos cansados y necesitamos este bálsamo. Y cuando estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es importante de que seamos obedientes a la palabra que Él nos ha hablado. Que nos movamos en esa dirección. Cuando sea tiempo de esperar y no movernos, hay que esperar y no movernos aunque estemos inquietos. Porque Él ya habló la palabra y en su debido tiempo se va a cumplir. La ascensión de Jesús puso en marcha la venida del Espíritu Santo con sus dones para cada uno de los creyentes. Aquí también podemos ver en Efesios 4, del 11 al 12, y aquí ya habla de unos dones ministeriales. Y Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Pero esos dones de administración del reino, aquí en la tierra dice que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones de administración de los pastores, evangelistas, todos ellos, hay una responsabilidad mayor sobre ellos. Hay una carga delegada mayor de parte del Señor. Dice la Escritura en Hebreo, cuando habla sobre los pastores, que consideren su estilo de vida, pero imiten su fe. Así que como congregación, los pastores benignos, Yarelis, tienen una responsabilidad de guiarnos, pero no miren a ellos, porque ellos son humanos. Ellos tienen una responsabilidad mayor que todos nosotros, porque ellos van a dar cuenta por sus ovejas. Así que imiten su fe, imiten su valor, imiten su entrega por la obra. Pero son hombres y mujeres, un hombre y una mujer con pie de barro. ¿Qué sucede? Tienen sus debilidades, tienen sus defectos, pero el Señor en su imperfección se perfecciona, como dijo Pablo. Así que honren a sus pastores, amen a sus pastores, cúbranlo, procuren siempre orar por ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la obra del Señor, todos estos dones ministeriales tienen esta carga, y aquellos que están bajo su cuidado también deben ser recíprocos y honrar a aquellos que honra se merecen. Podemos disfrutar de los dones del Espíritu Santo gracias a la ascensión de Jesucristo para edificar la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y dice que el Espíritu los reparte conforme a su voluntad. Y aquí vamos a 1 Corintios 12, del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Es el Espíritu Santo quien nos da los dones, quien nos da los talentos para poder edificar a su iglesia. No es para tenerlo de forma individual y que el ser humano reciba gloria. No, es para servir. Y ese ejemplo lo tenemos en Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, para entregarse a sí mismo hasta la muerte de cruz, resucitar y capacitarnos a nosotros como iglesia para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Ustedes en esta región, hasta los confines de la tierra, hasta donde el Señor los lleve, porque esa es su voluntad. Con la ascensión de Jesús podemos ver que éste reina a la diestra del Padre. 1 Corintios 15, 20 y 28. Lo podemos ver que Él reina
que Él está por encima de todo, por encima principado, por encima de toda potestad. Y esa autoridad nos las ha dado a nosotros, a la iglesia, porque Él está con nosotros. O sea, que es decir, caminen, metan mano, trabajen, porque yo los respaldo y yo estoy por encima de todo. No hay quien pueda hacerle frente porque yo estoy con ustedes. El mundo espiritual ya yo lo conquisté porque yo estoy con ustedes. Y ustedes han sido enviados a la obra. En Hechos 1:11 dice que Jesús regresará. La iglesia edifica aquí en la tierra aquellos que han sido salvos, los que han sido redimidos, los prepara, los discipula, los trae al redil del Señor, el cual Él mismo trae para que sean cuidados, para que sean sanados, para que sus heridas sean vendadas, para que sean restaurados, para que le conozcan a Cristo, para la esperanza gloriosa del día del Señor Jesucristo. Y dice que así como Jesús se fue, regresará. Hechos 1:11, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué se está aquí mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Se fue hablando con ellos y así mismo regresará. Cuando la iglesia esté haciendo su obra, así mismo Él regresará. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué están mirando? Ya este evento pasó. Ahora ustedes tienen una función, les están diciendo los varones. Vayan, esperen la venida del Espíritu Santo, sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y vayan a ser discípulos a las naciones. Es lo mismo que nosotros, el llamado de nosotros. Este es el ejemplo que nos da el libro de los Hechos. La fe del creyente es posible por medio de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración, de lástima. ¿Por qué? Porque están creyendo algo vano, algo que no tiene fruto, algo que no tiene raíces, algo que está muerto. Pero nosotros estamos vivos porque Él resucitó y porque tenemos fe en aquel que vive y reina, Jesucristo, el Rey y Señor de todos nosotros. Así que lo que nosotros creemos que Jesús murió, resucitó, y lo que llamamos el cristianismo, si Él no ha resucitado, pues entonces, ¿qué estamos predicando? Pero si Él resucitó, tenemos que predicar la esperanza, ese llamado a vivir, ese llamado a resurgir de los muertos, que aquellos que están perdidos vean en nosotros la luz del Espíritu Santo reflejada para que ellos digan: ¿qué tiene Él? ¿Por qué su vida es diferente? ¿Por qué su vida es así? ¿Por qué se comporta de forma íntegra en el trabajo? ¿Por qué no maldice cuando se martilla un dedo, por cuando le pasa algo malo? ¿Por qué la vida de esa persona es diferente? Pero es porque su vida ha sido renovada por el Espíritu Santo y vive conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a la fe que profesa. No es tan solo de venir un día a la iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera, ir un día a la iglesia, y la iglesia nunca entra en él, como se dice. Es vivir conforme a lo que la palabra dice y que nuestra vida sea moldeada por medio de la palabra, y que la comunidad en la cual vivimos puedan decir: ahí hay alguien diferente. Ahí hay alguien diferente. No porque es un religioso más, o porque diga que es cristiano, o porque va a una iglesia o a la otra, sino porque es el reflejo, aún de forma imperfecta, de aquel que le redimió y que vive conforme a la fe que profesa. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que todo tenga preeminencia. Y esta metáfora nos habla del liderazgo o gobierno de la iglesia centrado en la cabeza que es Cristo. Y si Cristo es la cabeza, ¿quién es el que le da las órdenes al cuerpo? Ahora, todos trajimos la cabeza hoy, ¿verdad? La mano, no dejamos la mano no se quiso dejar y dejamos la mano en la casa porque la mano estaba cansada. No. La cabeza dijo, tú vas porque eres parte de nosotros y no te puedes salir del cuerpo. Asimismo, cuando nosotros estamos en Cristo, Él es la cabeza. Él es el que dice para dónde vamos. Y por eso como iglesia, nuestros oídos deben de estar afinados a la palabra que sale de la Escritura para este tiempo. La palabra no es un libro histórico. La palabra toma vida cuando el Espíritu Santo la trae a nuestra mente, a nuestro corazón y nos enseña lo que es nuevo para aplicarlo y traer el contexto para este tiempo. Y hay frescura de parte del Espíritu Santo, palabra viva, un renuevo espiritual para este tiempo. Estamos viviendo unos tiempos tremendos donde milagros se están haciendo visibles todos los días. No sé si se acuerdan cuando estuvimos en la práctica de clínica que estuvimos en el hospital. Fue una experiencia de emociones mixtas, por mucha experiencia, pero fue edificante. ¿Por qué? Porque nos manteníamos en el grupo texteando, vayan a visitar a las pacientes de tal sitio. Y no sé si se acuerdan, pero vimos personas que estaban en intensivo, ya con sentencia de muerte, salir del hospital. No sé si se recuerdan de aquella noche que vimos a la señora que iba saliendo, porque íbamos y orábamos y le hablábamos la palabra y le hablábamos que el Señor las levantábamos. Y también había un varón joven, 30 y pico años, que le había dado, estaba postrado, no sé si fue un derrame o un infarto, la cuestión es que estaba intubado, el stroke, ¿verdad? Y salió de allí a terapia porque lo hizo el Señor, la ciencia no se lo explica. Y eso es lo que el poder que está en nosotros, el Espíritu Santo. No debemos de tener miedo porque la palabra está en nosotros. Hablarla a las personas. El resultado no es el que yo quiera, es el que Dios en su soberanía va a hacer. Pero yo soy el canal de bendición porque soy el cuerpo unido a la cabeza, y aunque mis ojos vean lo contrario, yo le voy a creer a Él porque Él lo dijo y nos vamos a mover hacia la dirección que Él quiere. Cristo es el principio de la iglesia y ha logrado reconciliar por medio de la cruz todas las cosas. Por lo que los líderes de la iglesia deben tener sus oídos en las palabras que salen de la boca de Cristo, los cuales traen consigo dirección a la iglesia. Estas palabras provienen de la Escritura, que las vamos a ver ya mismo, cuáles son esas palabras que salen de la Escritura que nos dan ese rol, la misión de nosotros. Y con la guianza del Espíritu Santo, todas estas palabras vamos a traerlas en su contexto. Y mientras me preparaba para este mensaje, estaba orando y el Señor traía a mí esta imagen. Y yo los veía a ustedes, pero veía a los pastores. Era como un centro comunal o un parque. Y ustedes estaban llevando juguetes, estaban sirviendo, no sé, estaban sirviendo. Y eso era lo que yo podía ver en esta visión. Y estaban sirviendo y estaban llevando alegría a la comunidad, y podía ver niños y podía ver jóvenes. Y era como un parque y estaban llevando no puedo decir que era un carnaval, era como que mucha fiesta, había refrigerio, pero estaban llevando también juguetes y estaban llevando la palabra.
Y el Señor me traía a mi corazón: no se desesperen, porque la semilla que ustedes están sembrando va a dar fruto, porque es en su tiempo. Porque es en su tiempo. Y luego de ese tiempo llegará un tiempo en que hay algo mayor de parte del Señor para ustedes. Pero es una temporada de un servicio y de una entrega, como lo han hecho, con estrategias específicas para impactar esta comunidad. Eso fue lo que yo podía ver en lo que mientras estaba preparándome para ello. Y sé que el Señor tiene un plan y un propósito único para ustedes. No desmayen por lo que sus ojos puedan ver. No desmayen aunque la adversidad se levante. Continúen creyendo, fortaleciendo las rodillas en oración, fortaleciendo sus emociones, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque Él ganó la victoria. Y es tiempo de que aquellos que necesitan ser alineados a lo que el Señor está haciendo, se alineen al servicio de la obra. Es tiempo que el Señor les está hablando y que se alineen al servicio de la casa. Porque la estrategia viene por medio de los pastores, ratificada por los líderes, y es tiempo de servir. Es tiempo de servir y dejar las ideas personales a un lado. Es un cuerpo, el cual Cristo es la cabeza y Él es el cual Él trae la dirección. El brazo no puede decir: no quiero rascar la cabeza del lado izquierdo o derecho porque no quiero. Tienes que hacerlo porque es para el beneficio del cuerpo. Además, el gobierno y autoridad que Cristo ejerce sobre la iglesia se trata también de la presencia de este en y a través del cuerpo de la iglesia. Nosotros somos el testimonio que muchas veces una persona va a poder ver una vez en su vida sobre Cristo. Nosotros somos ese testimonio vivo. Y muchas veces las acciones hablan más que las palabras. Ahora, estamos posicionados para ejercer la obra de la muerte y resurrección de Cristo para este tiempo, porque Él es nuestra cabeza, y que su presencia se manifieste en y a través de ustedes y de mí. Estamos creyendo lo que dice la palabra, estamos alineando, tenemos el oído afinado a la presencia del Espíritu Santo. Tiempo. Pastor, ¿cuánto tiempo que no dije? Pregunté, y yo hablo más que un radio prendido. Ok. Ahora quiero transicionar a la parte del rol de la iglesia. La obra que nosotros hacemos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y es quien nos dirige. Porque el poder hacer su obra conlleva en que reconozcamos que somos pecadores, hemos sido discipulados, regenerados, la obra de Cristo ha sido hecha en nosotros y ahora estamos sido por decirlo así, la palabra, empoderados, tenemos la fuerza del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra. La iglesia es el instrumento o agente mediante el cual Cristo obra en y a través del mundo. La comunidad social ve a Cristo por medio de las obras que realiza la iglesia.
Somos las manos que Jesús tiene en la tierra, somos la boca que Jesús tiene en la tierra, somos los pies que Jesús tiene en la tierra. ¿Cómo los está usando? ¿Cómo Él está usando a nosotros como individuos, pero también como congregación? ¿Estamos construyendo vidas en el reino? ¿Estamos discipulando? Y el proceso de discipulado es uno que toma tiempo. Preguntémosles al hermano Pablo en Gálatas, y otra vez ustedes vuelvan a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y aquellas féminas que han dado a luz saben lo que es un dolor. Yo estuve en los dos partos, tuve la bendición de poder estar y sacar fotos y ver. Y es algo impresionante. Y uno pues sufre, no como la fémina, pero sufre siendo empático con el dolor y aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Pero esa imagen de que Cristo sea formado en ustedes con el dolor de parto, conlleva perseverancia de nuestra parte, conlleva paciencia en que esas personas nuevas en la fe sean cuidados como bebés y que no sean como nosotros queramos, sino la imagen que Cristo vaya formando, porque estamos viviendo en un tiempo y una generación totalmente diferente a la que nosotros nos criamos, y con algunas cosas hay que saber cómo lidiar, pero la palabra no se vende, los principios no se venden, pero hay que saber dónde trazar, como decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, aprende cómo interpretar la palabra para que puedas traer estructura a la iglesia. Y es lo que Dios quiere para ustedes. Como cuerpo de Cristo, la iglesia está unida a quien era desde el principio y en que todas las cosas subsisten. Colosenses 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, lo visible, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Si Él creó todas las cosas y Él vive en nosotros, ¿qué será imposible para la iglesia caminando a la luz de lo que Dios ha trazado para ella para este tiempo? ¿Qué será imposible para la iglesia que está unida como un cuerpo y que Cristo es la cabeza y que camina conforme a la palabra que Él ha hablado? Nada. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Imposible? Tampoco es imposible. Pero creyendo a la palabra que ha salido de Él, vamos a obtener la conquista. Ya hemos conquistado en los lugares espirituales porque Cristo resucitó y lo podemos celebrar hoy día. Nos toca a nosotros hacer la obra de proclamar el Evangelio. Muy bien, las palabras que han salido, ya estoy casi terminando. Las palabras que Jesús registra en la Biblia son, número 1, solamente voy a dar 2 ejemplos, hay muchas, pero las estoy aplicando en el contexto del rol de nosotros por medio de nosotros la iglesia, por medio de la resurrección de Cristo. Dice la palabra en Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí.
Ellos estaban haciendo algo que no se daban cuenta que estaban haciendo la obra del Señor. Porque miren lo que dice el versículo 37. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo? Perdón. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y le respondió el rey: les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tenemos cuidado y hacemos lo que el Señor nos ha enviado a hacer, aunque sea en automático, pero estamos cumpliendo con su palabra porque estamos sirviendo y estamos proclamando su palabra y estamos supliendo la necesidad, es como si se lo hiciéramos al Señor. Esa es una de los roles principales que tenemos como iglesia. No es que vamos a estar supliendo todo lo que la persona necesite, pero también, como dice el refrán, te enseño a pescar para que tú puedas pescar. El primer pez te lo doy gratis, pero vente conmigo para que el segundo tú aprendas a pescar. Así como iglesia debemos de suplir la necesidad, pero también crear un sistema que nuestra comunidad pueda subsistir por sí sola y tener las herramientas para que puedan crecer por sí solos, que se nutran de la palabra, pero en todo lo demás, lo que se dice lo secular, puedan trabajar y proveerse por sí mismos. Pero sí, como iglesia, creo que tenemos el llamado de servir y de que las personas puedan ser equipadas para funcionar en la sociedad. Número 2, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, movimiento. Por tanto, id, hay que caminar. Por tanto, id, hay que accionar. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta que se consuma la obra plena. Pero tenemos una responsabilidad. ¿Y saben qué? Que si Dios nos habla y nosotros no nos movemos, usted, yo, cualquiera, Dios va a levantar a alguien, va a levantar una generación, y lo podemos ver como un simbolismo en el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que había de venir. Si una generación no servía al Señor, esa y te queda, y viene otra y se levanta. Y Dios mismo le enseñaba, porque dice que hubo una generación que no conocían el nombre del Señor, pero Él mismo vino y se les reveló. Asimismo, nosotros debemos de estar haciendo la obra del Señor, pasando su mensaje de salvación, de redención, de alineación a lo que Él ha dicho en su palabra. Así que tenemos dos roles principales, que es el ir a ser discípulos y el capacitar y hacer el servicio en la comunidad. La iglesia es proclamadora de vida. En 1 Corintios 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros hablamos vida. Nosotros hablamos vida por medio de la fe que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que hablamos es vida. La iglesia tiene la obligación de edificar en la fe. Obligación, no es sugerencia. Tenemos la obligación de edificar en la fe y nutrir por medio de la palabra a los creyentes.
Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, es enseñarle el camino de la fe y que este es el perfecto hombre. O sea, que el ser humano sea perfecto en Cristo, haya sido discipulado. Porque a pesar de que tenemos nuestras imperfecciones, cuando Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo en su completa plenitud. Y eso nos habla de la obra del discipulado. La enseñanza del libro de los Hechos como un ejemplo a seguir. Dice cuando la iglesia, aquellos creyentes del primer siglo, eran perseguidos, hablaban el mensaje de Cristo, de que Él murió, resucitó, está a la diestra de Dios y está como Rey y Señor. Ese era el mensaje que hablaba la iglesia en los Hechos. Y podemos ver en Hechos 2, 19 al 41, que ese era el mensaje que Pedro compartía cuando se convirtió aquella gran multitud. Y compartían juntos el pan y compartían las necesidades y suplían las necesidades unos a otros. Faltaban lo que necesitaban. También habían sanidades. Cuando nosotros hablamos la palabra, nosotros no hacemos sanidades, ni prodigios, ni podemos echar fuera demonios por nosotros mismos. Es por medio del Espíritu Santo. Nosotros hablamos y que Él es el que habla y que Él es el que transforma. Nosotros somos instrumentos. Nosotros somos más que instrumentos de Él. Nos toca a nosotros, como dice el libro de los Hechos, ese poder para ser testigos, tener esa fuerza para poder hablar, esa ímpetu para hablar y dar testimonio. Habían sanidades, Hechos 3, el cojo que estaba en el templo, en la puerta. Los muertos resucitaban. En Hechos 9, Dorcas, que hacía obra a la iglesia, y Pedro fue y resucitó. Y también entiendo de que cuando Pablo estaba predicando y el joven se cayó desde el tercer piso y cayó abajo, entiendo que también hubo una resucitación ahí. Así que no hay nada imposible para nuestro Dios. Agarrémonos del poder del Espíritu Santo y tengamos esa fuerza para hablar la palabra, porque Dios va a respaldar su palabra sincronizada con Él, porque somos su cuerpo, somos sus manos, somos su boca, somos sus pies y Él nos dirige. Ahora, cuando la iglesia cumple con la función y con todo lo que he dicho, hay persecución. Ese es otro de los indicios de que la iglesia está haciendo su obra, cuando son perseguidos. Y nosotros no estamos exentos de eso, por sufrir por la causa de Cristo. Dice en Hechos 5, 17 al 18, que cuando hablaban la palabra, los fariseos se molestaban, metieron a Pedro a la cárcel, el ángel del Señor vino y lo sacó. También dice que Esteban, el primer mártir, cuando estaba dando testimonio, y da esa predicación desde el Antiguo Testamento explicando hasta Cristo vino, resucitó y todo lo que pasó, porque estaba hablando la palabra de Dios y dando testimonio de Jesús, de que era el Hijo de Dios, de que vino a la tierra, de que murió y resucitó. Y cuando le están apedreando, ve los cielos abiertos y dice, lo veo sentado a la diestra. Y se agitaron y ahí le entraron a pedrar. Pero cuando usted y yo como iglesia cumplimos con la obra de Dios, debemos de prepararnos, porque nos van a perseguir. Nos van a perseguir, sea por medio de las redes sociales, sea por medio físico, lo que sea. Pero debemos confiar porque ya Él venció al mundo. Y para concluir, la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y la fuente de esperanza. Nos recuerda que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo como nuestra guía y consolador. La victoria de Cristo sobre la muerte nos impulsa a vivir como una iglesia en propósito,
y compartir el mensaje de la salvación. Colosenses 1:27 nos recuerda que la obra de Cristo no solo fue histórica, sino que también tiene un impacto en nuestra persona y también tiene un impacto en la eternidad. Es un recordatorio de gracia y la gloria que tenemos en Cristo de que vamos a ir a un mejor lugar. La ascensión de Jesús no solo marcó su reinado, a la diestra del Padre, lo podemos ver en 1 Corintios 15, sino que también nos envió la promesa y que también Él va a regresar por nosotros. No estamos huérfanos en el mundo, tenemos a alguien que nos acompaña. Como creyentes, vivimos en la tensión entre la realidad presente y la esperanza futura, pero la resurrección de Cristo nos da la confianza, nos asegura de que como Él venció la muerte, también nosotros venceremos en el día. Sea que muramos o sea que Él venga por nosotros y no veamos la muerte física. Pero tenemos la confianza de que si Él murió y resucitó, en Él también nosotros resucitaremos en el día final. Amén. Si me acompañan, ponerse de pie, vamos a concluir con una oración. Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan bello y tan maravilloso que tú nos permites hablar tu palabra. Sabemos que ella no torna atrás vacía, sino que va a ser el efecto. Sabemos que tú eres quien has hablado, Señor. Solamente somos instrumentos en tus manos para hablar tu palabra. Te pido, Señor, que sea grabada en la mente, en los corazones, y que tu Espíritu Santo nos la recuerde cuando necesitamos ese momento que es oportuno. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, por los pastores, Señor, Benigno, Yarelis. Te pido que les fortalezcas, Padre Celestial, para la obra que tú los has llamado. Y que, Padre, prospere la obra de sus manos. Que sean, Padre Celestial, dándole fortalecidos con estrategias y herramientas divinas para poder, Señor, impactar esta área donde tú los tienes. Te pido, Padre, que tú le des la sabiduría y el entendimiento. Y también, Padre, que todos los líderes, Señor, están unidos a ti como parte del cuerpo y que tú eres la cabeza, Señor. Gracias, Padre, por este día y celebramos tu victoria sobre la muerte. Y gracias porque nos recuerdas que en ti tenemos vida y la tenemos en abundancia. Amén. Amén. Un honor, un privilegio el poder expresarle la palabra en esta hora. Dios les bendiga rica y abundantemente.